Y no contar con los suficientes recursos es parte de las razones por las cuales algunos padres de familia motivan a sus hijos para salir de sus lugares de origen en busca de nuevas oportunidades. Hoy particularmente le presentamos el caso de Susana. Existen más de 250,000 trabajadoras del hogar. Sin embargo, sabemos muy poco de estas personas debido a que muchas sufren maltratos físicos, psicológicos o incluso hasta violencia. Lo malo es que no lo denuncian porque tienen temor. Puedo decir que fui víctima de acoso sexual cuando tenía 14 años. Ni siquiera en ese momento conocía yo que era violencia sexual o acoso sexual. Recuerdo en ese momento que mi empleador dijo: Susi, hoy estoy enfermo, ¿puedes traerme mi desayuno a mi cama? Yo llevé ese desayuno a la cama. Y él recibió el zafate de desayuno, lo colocó a su mesita y me dijo: ven, acércate, te voy a hablar al oído. Y es en cuanto él me agarra y me tira a la cama, pero a la vez me tira al piso. Y salí así como asustada y me dijo: no vayas a contar a nadie. Y yo a la primera persona que encontré, a una señora, le conté y me dijo: vete a tu casa. Esas son unas cosas que me quedaron así. Bueno, en ese momento no entendí qué sucedió, porque en mi hogar no me habían comentado que era una violencia sexual o qué relación sexual hacia una niña. ¿Qué le pasa? Susana era muy pequeña y la necesidad que tenía en su casa muy grande para enfrentar lo que representaba trabajar en la ciudad. Yo sentí de ser una hija de un campesino, venía de área rural y pues allá las condiciones son precarias, ¿verdad? Porque si a nuestros papás o los finqueros pagaran a los empleados el salario mínimo, pues sí, el campesino no puede mandar a la niña o a la joven a trabajar y que aporten en el hogar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Y esto me traes? Esto no es comida. ¡Ay, Dios! Esto no sirve. ¿Vienes del monte o qué? Pero su vida cambió y ahora defiende el derecho de las trabajadoras del hogar, porque asegura que viven una esclavitud moderna. Esa violencia en que la empleada sufre en cuanto el empleador llega, quizás va a su casa con un grave estrés, y ve todo en su casa, todo malo, ¿verdad? Empieza a gritarle a la trabajadora y pues la trabajadora, muchas veces nosotras nos quedamos calladas, ¿verdad? Eso es una parte, pero ¿Por qué callan cuando alguien les grita, por ejemplo, mira, tú no has limpiado o tráeme tal cosa? Eso. Nos quedamos calladas porque muchas veces, por ejemplo, los abuelos o los papás influyen mucho en esa niña trabajadora, porque las trabajadoras del hogar, la mayoría son muy jóvenes y vienen de área rural, ¿verdad? Entonces vienen como muy sumisas, vienen de que tú debes hacer caso a los mayores, ¿verdad? Muchas no denuncian y por eso la gente abusa de ellas. Tantas historias que hay alrededor de este tema. De hecho, la periodista Carla Mejía ha estado investigando y ha platicado con distintas trabajadoras. En el caso de Carmen, otra jovencita, al igual que Susana, tuvo que salir de su casa, tuvo que salir de su vivienda para buscar mejor futuro, llegar a la ciudad de Guatemala y, por supuesto, tener mejores oportunidades. Cuenta que tienen que sufrir mucho a lo largo de todo este proceso. También en algunas ocasiones hasta tienen que arriesgar la vida. A los 15 años. 15 años. 15 años. ¿Y por qué fue que empezó a trabajar en esto?
Porque como usted sabe que en los pueblos uno se tiene que venir a ganar algo para mandar después a la familia, ¿verdad? Y entonces a esa edad empecé a trabajar de los trabajos domésticos. Tenía 15 años cuando las circunstancias la obligaron a abandonar su pueblo y trabajar como empleada doméstica en la ciudad. De primero, como estaba pequeña, empecé a trabajar para los de adentro. Y ya conforme se fue pasando el tiempo, aprendí a cocinar. Pero a veces hay casas que las personas son buenas y hay casas que no. ¿Y cuánto ganaba? En ese tiempo, 40 quetzales. 40 quetzales, hacer todo lo de adentro mensual. Lo peor fue cuando los ladrones ingresaron a la casa donde trabajaba. Sacó una pistola, encañonaron a la patrona, la hija, y empezaron a robar lo que pudieran. Nos amarraron los pies, los brazos, con unas corbatas y nos dejaron ahí embrocadas todas hasta que terminaron de robar. Estuvieron como una hora averiguando un montón de cosas, hasta que se llevaron lo que quisieran y hasta el carro de la señora se llevaron también. Se llevaron el carro de la señora y después apareció más tarde abandonada el carro porque solo querían para huir. El problema fue cuando la señalaron a ellas de ese robo. Ya empezaron los problemas también, ¿va? Porque ellos dijeron que nosotros teníamos que ver con ellos. Cosa que no es cierto, ¿va? Pero ellos decían que eso teníamos que ver porque por una de las compañeras. Este es uno de los problemas que constantemente suceden. Hay muchas organizaciones que hablan mucho sobre los temas de que no debemos de callarlas. En Atradón pues nacimos hace 12 años y estamos empoderando a las compañeras a dar a conocer de sus derechos, de que eso de contestar a la empleadora cuando no son mis errores, pues si no es un pecado hablar de nuestros derechos. Pero muchas veces la empleadora o el empleador pues despiden a las trabajadoras, lo despiden con esa intimidación de que es acusada porque se robó algo o porque si destruyó algo de la casa, por ejemplo una cafetera que se arruinó, lo tenemos que pagar. Nuestra compañera Carla Mejía ha hecho una exhaustiva investigación en torno a este tema y vean ustedes, cuando las oportunidades en nuestro país realmente son limitadas, entonces las personas buscan nuevas oportunidades en otras naciones. Esta mañana le presentamos particularmente el caso de Edith. Edith sale rumbo a Italia en busca de nuevas oportunidades para ayudar de alguna manera a su familia, y aunque la situación no fue como esperaba, ya casi se cumplen 2 décadas de ella encontrarse en este lugar. Los conflictos en su país hicieron que Edith saliera de El Salvador para Guatemala. Su estancia fue de unos años y luego partió a Italia, con la esperanza de ganar más dinero y tener mejor a su familia. Lleva casi 2 décadas en Europa, pero ahora advierte que existe una serie de estafas que se han dado últimamente por internet. Al trabajar como empleadas domésticas, las cosas son muy distintas. Sobre todo ahorita en Roma está pasando esto y las amenazan que como son ilegales, les van a hacer que las deporten y estas personas entran en la desesperación. Y gracias a Dios esta persona que nosotros encontramos, nosotros teníamos un empleo exacto y la agarramos y la sistemamos, pero dijeron que habían más personas de esta forma. A mí me gustaría investigar, claro, yo no puedo allá, pero yo le hago la advertencia a nuestra gente que no se dejen babosear, porque todo esto que les ofrecen no es cierto. ¿Esto lo hacen a través de alguna página, alguna red social, donde ellos empiecen a buscar a personas vulnerables? Por lo regular allá se meten a estas páginas buscando una oportunidad. Hay una página que se llama Salvadoreños en Italia, otra que se llama Salvadoreños en Roma.
Entonces ellas buscan ayuda y ahí la gente agarran sus nombres, se hablan en privado y les ofrecen estas cosas que nunca les van a cumplir. Muchos acá en Guatemala creen que el irse a otro país va a generar pues mejor ganancia debido a que se gana en dólares o en euros, pero la realidad es otra. Ustedes cuando llegan allá por primera vez, ¿cómo son recibidos? Cuando tenemos nuestro primer empleo, no sabemos nada, nos tratan como basura. Yo el primer trabajo que tuve, no me daban de comer, me hacían lavar casi en el piso. La señora, sus hijos los alejaba de mí, como que yo tenía un virus y fue muy duro. Me salí de ese trabajo, me fui a otro y gracias a Dios desde ese trabajo puedo decir que me siento bendecida, pero muchas pasan de lo peor, donde he conocido personas que han tenido que comer la comida de los perros, porque a ellos les dan carne y a uno le dan basura. Los tratan hasta peor que animales. Sí, incluso hay una persona que es una de las jefas de la empresa eléctrica de Roma que me quiso pegar. Claro, yo no me dejé, pero muchas se dejan. Hay personas que hasta les pegan y están ahí porque no tienen dónde irse, tienen que seguir adelante y desgraciadamente nuestras familias que están acá piensan que nosotros allá ganamos millones y nos piden y nos piden y nos piden.